Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más a uno de nuestros videos. Vamos a pedir la bendición en este momento, en este video. Digámosle, Padre Celestial, te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, este culto desde el principio hasta el final, que bendigas a cada uno de mis hermanos que van a escuchar tu palabra, que te van a cantar así tus alabanzas, Señor, y aquellas personas también que van a ser tocadas por ti, para que puedan aceptar al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal, Señor. Te pedimos que este mensaje pueda llegar a muchas personas, que muchas personas puedan ser restauradas, que muchas personas puedan ser cambiadas, Señor, que puedan cambiar su estilo de vida. Gracias te damos, bendícenos para que podamos hacerlo de la mejor manera, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, pasamos con el grupo número 1. Hoy día, mis queridos hermanos, vamos a cantar en esta noche No hay lugar más alto. Si usted la conoce, acompáñenos por su casa. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios, porque sano quedó. Cristo hizo lo ver, el Señor le mostró su amor y poder. Cuando el ciego sanó, permitiéndole ver, él sacó también
canción de esta noche. Amén. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esas alabanzas con amor a nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. En este momento vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Vamos a orar en este momento. Vamos a decir: Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablando por medio de mí, Señor, que seas tú utilizándome, que esta palabra pueda llegar a muchas personas y que esas personas puedan sentir tu presencia, Señor, que esas personas puedan sentir que tú les estás hablando, que esas personas puedan sentir que tú las estás guiando por medio de estas palabras, Señor, y que seas tú bendiciéndolas en gran manera, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, acá estaba, si nosotros podemos observar, acá estaba Pedro. Acá nuestro Señor Jesucristo ya había muerto, en teoría ya había entregado su vida y incluso ya la había vuelto a tomar y había resucitado también. Entonces estaba Pedro acá y estaban haciendo, habían sanado a un cojo, estaban haciendo sanidad, estaban haciendo milagros, proezas. Y la gente pues acá estaba maravillada, la gente aquí estaba asombrada de todas las cosas o los milagros que Pedro estaba haciendo. Pero Pedro viene y le dice que ¿por qué se asombra? Imagínense estas personas o esta gente en este tiempo. Bueno, hoy en día nosotros podemos ver que hay mucha incredulidad por parte de las personas. Podemos ver que las personas, bueno, podemos ver los templos que están solos, podemos ver que las personas ya no creen. Las personas básicamente se han acostumbrado a vivir sin Dios, se han acostumbrado a que ellos pueden sobrevivir sin Dios, sin necesidad de servirle, sin necesidad de escuchar su palabra, sin necesidad de asistir a un templo, sin necesidad de leer, sin necesidad de orar. Las personas se han acostumbrado a eso. Y no estamos tan lejos de lo que nosotros podemos ver acá en la palabra. Tal vez nosotros podríamos decir, antes había más fe, antes había más creyentes, antes había más personas seguidores de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero es que aquí también podemos ver que había mucha gente ciega, porque estas personas estaban y vivieron cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en vida. Ellos vieron los milagros, vieron las proezas, vieron todo lo que se hizo, y aún así, imagínense que aún así se maravillaban con todo esto que acontecía. Entonces viene Pedro y le dice: este cojo ha sido sanado por la fe que ha tenido en Dios, por la fe, el mismo Dios que le dio poder a nuestro Señor Jesucristo para que también sanara acá en la tierra. Entonces, esta fe es de la misma que nuestro Señor Jesucristo venía hablando. El creer en Él, el poder aceptarle, el poder convertirse, el poder seguirle, era lo mismo que ellos estaban haciendo y lo mismo que ellos estaban demostrando por medio de estas señales. Pero la gente se asombraba, la gente se admiraba, la gente hasta incluso, o sea, Jesús les demostró cosas sobrenaturales, cosas que no tienen explicación mediante la ciencia, cosas que
ellos nunca más iban a volver a ver en ningún otro hombre, y ellos aún así pues se maravillaban, aún así ellos no lograban creer. Entonces imagínense qué duro tenían el corazón, imagínense cómo estaban ellos de incrédulos. Posiblemente para Dios era una estrategia así como la que utilizó en el Antiguo Testamento cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto, que Dios endureció el corazón del faraón para que todas sus señales se pudieran dar a conocer por toda la tierra. Posiblemente fue esto lo que sucedió también en este entonces, que Dios había pues cegado a estas personas para que se siguieran haciendo los milagros y que estos milagros se pudieran expandir por todo el mundo. No lo dice acá en la palabra de Dios, pero ya vimos el primer ejemplo en el Antiguo Testamento y puede ser que sea así, porque incluso nuestro Señor Jesucristo hablaba por medio de parábolas para que no todas las personas comprendieran cuál era el mensaje que Él quería hablar, y que esas parábolas, por medio de ellas, Él daba a conocer misterios a los discípulos que estaban en ese entonces. Entonces podemos ver aquí que las personas tenían un corazón duro. Y le dice Pedro, ¿de qué se maravillan? ¿De qué se asombran ustedes? Si lo mismo que estoy haciendo yo es lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo poder. Si el mismo Dios que le dio poder a nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios que me ha dado poder a mí, les dijo Pedro. Es el mismo Dios que hemos conocido siempre, es el mismo Dios que hemos adorado, es el mismo Dios al cual nosotros hemos seguido. Pero como el pueblo de Israel siempre se desviaba de sus caminos, cada cierto tiempo, media vez, ya no veían manifestaciones de Dios, ellos decidían creer en cualquier cosa que se les presentara. Entonces se les hacía complicado. Pero acá Pedro les decía, es lo mismo lo que está sucediendo, es lo mismo, todo es lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Les dijo, bueno, ustedes por su ignorancia entregaron a nuestro Señor Jesucristo y prefirieron al ladrón que al justo, dice. O sea, imagínense que lo hicieron por ignorancia, pero aún así Pedro les dice que se arrepientan de sus caminos, que se arrepientan y que se conviertan para que así nuestro Señor Jesucristo pueda llegar a cada una de sus vidas. Pedro en este entonces ya sabía que toda aquella persona que se convertía, toda aquella persona que le seguía a nuestro Señor Jesucristo, podría tener una comunión directamente con Él, podía tener el Espíritu Santo también, y eso es lo que Él buscaba, es lo que Él les hablaba, que estas personas pudieran tener una comunión directa con nuestro Señor Jesucristo y que pudieran experimentar todas esas cosas sobrenaturales que así también ellos estaban realizando por medio del poder de Dios. Entonces les dice acá, arrepiéntanse. En el 17 dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Más bien, si nosotros podemos ver que ya todo estaba escrito también, entonces podemos ver de que lo que les comentaba pues también tiene sentido, de que ya todo estaba por suceder, y pues obviamente no iban a ser personas, no iban a ser piedras las que iban a entregar a nuestro Señor Jesucristo, no iban a ser árboles los que iban a preferir al ladrón y no al justo, sino más bien eran personas las que estaban destinadas para eso. Tal vez las personas en sí como tal, una persona no era en específico la que iba a hacer eso, pero muchas de ellas se prestaron para hacerlo. Así como muchas personas, posiblemente a mí me venga un mal en este momento, pero Dios no lo permite, y ese mal siempre va a venir, pero le va a caer a otra persona. Entonces puede ser que en ese momento pues eso ya estaba predestinado, como dice la palabra de Dios, pero puede ser que en ese momento ciertas personas se prestaron para que todo eso aconteciera así también. Pero imagínense que aún tenían oportunidad, porque aún cuando entregaron a nuestro Señor Jesucristo, aún así les dice Pedro, arrepiéntanse de sus caminos. Todavía había oportunidad para ellos, para que se pudieran cambiar, para que ellos pudieran obtener la salvación. No todo estaba perdido para ellos. De hecho, ellos tenían la misma oportunidad que nosotros tenemos hoy en día. Y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando habla tiempos de refrigerio, pues todos sabemos a qué se refiere. Nosotros sabemos que tomar un refrigerio es agradable para
para cualquier persona. También lo podemos interpretar como sinónimo de receso, recreo o algún espacio en el cual nosotros tenemos descanso. En esta vida nosotros sabemos que pasamos situaciones muy difíciles, y si no estamos agarrados de la mano del Señor, pues esas situaciones difíciles consumen a las personas. Hay personas que se han suicidado, hay personas que han llegado bien bajo y no han soportado, hay personas que por las mismas aflicciones han terminado enfermos, y hay muchas personas que su aflicción ha sido la enfermedad y han partido de este mundo también. Entonces acá Pedro les dice que van a llegar tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio van a ser aquellos donde nosotros vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, donde vamos a poder descansar de tanta aflicción, de tanta preocupación, de tantas cosas malas de este mundo. Vamos a tener buenos tiempos, vamos a tener tiempos de bendición, tiempos en los que Dios nos va a ayudar, en tiempos en los que las cosas nos van a obrar para bien, todo nos va a salir bien. Entonces aquí le estaba diciendo Pedro que iban a venir tiempos difíciles, pero para ellos había oportunidad, y aún así iban a haber tiempos para ellos si se arrepentían, en los cuales ellos iban a poder tener paz. Entonces dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces ellos iban a tener a Jesucristo de su lado, ellos iban a tener al Espíritu Santo también, y pues obviamente sus vidas iban a cambiar, así como hoy en día hay personas que no se quieren acercar a Dios, han cometido maldad, han cometido pecados, han cometido muchas iniquidades, cosas malas ante los ojos de Dios, y no se quieren arrepentir, no se quieren convertir, no quieren ir a los caminos del Señor. Más bien, muchas personas lo hacen por ignorancia, pero hay otras personas que lo hacen a propósito. Y cuando lo hacen a propósito, pues con más razón les va a venir una consecuencia de esos pecados, de esas acciones que están tomando, y luego pues puede ser que sea tarde para que ellos se arrepientan. Si nosotros podemos ver cuánta delincuencia hubo en el país, y lo hacían adrede y sentían placer y sentían felicidad y sentían galán realizar todas esas cosas malas que hicieron, y ahora están encerrados, y aún para arrepentirse ante Dios tienen oportunidad. Pero muchos de ellos podemos ver que están encerrados y aún así no quieren otra oportunidad, aún así no se quieren arrepentir, aún así quieren seguir en lo mismo. Para ellos no va a haber tiempo de refrigerio, para ellos no va a haber paz, para ellos no, nuestro Señor Jesucristo no va a estar de su lado, ellos no van a tener el Espíritu Santo. Para ellos va a ser una vida difícil acá, y luego cuando partan de este mundo y llegan al infierno, pues para ellos no va a haber vuelta atrás. Para ellos ya nunca va a haber felicidad, ya nunca va a haber gozo, nunca va a haber paz, nunca va a haber alegría. Entonces es lo que sucede acá con las personas, y vemos personas que andan haciendo la maldad y no se quieren arrepentir, y acá Pedro nos está diciendo que todavía hay tiempo, que todavía hay oportunidad para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros nos convirtamos, para que regresemos a la iglesia si nunca hemos ido, pues para que nosotros empecemos a ir, para que nos congreguemos con una denominación, a un templo, para que nos hagamos hijos de Dios, para que nosotros le podamos confesar, para que nosotros podamos creer también, para que podamos tener una comunión con Dios, leer su palabra, para que nuestra vida sea muy distinta y que ya no haya enojo en nuestro corazón, en nuestra mente, que ya no haya ira, que ya no haya aquella aflicción, que ya no haya aquella preocupación, que ya no haya aquel estrés, que ya no hayan esas cosas que nos quitan días de la vida que tenemos acá en la tierra. Acá Pedro nos está diciendo que nosotros podemos cambiar, que nosotros podemos tener bendición, nosotros podemos tener una mejor vida acá en la tierra. Así que, así como Pedro les dice, así como en esta palabra vemos que muchas personas habían pecado, habían cometido error inconscientemente, aún así, pues para todos hay una oportunidad en este momento. Y si tú estás oyendo en este momento, es porque Dios te está hablando para que tú puedas arrepentirte. El arrepentimiento viene por medio de confesar nuestros pecados a Dios, hacer la confesión de fe que nosotros hacemos al final de cada culto, para que nosotros también recibamos el Espíritu Santo, podamos obtener la salvación, y que el Espíritu Santo nos pueda guiar para que nosotros tengamos la sabiduría que es el temor a Dios, y podamos tener fe así también por medio de escuchar la palabra de Dios. Así que si ustedes quieren volverse a los caminos de Dios, si quieren transformar sus vidas, transformar sus corazones, dejar todo lo malo atrás y recibir todo lo bueno que viene de parte de Dios,
Entonces hagamos esta oración que hacemos al final de cada culto siempre. Pueden repetir después de mí. Pueden decir: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo video y que Dios les bendiga.